Vamos a estudiar profundamente la lección de escuela sabática. Bienvenido a este fascinante estudio de la palabra de Dios. Tome su Biblia, tome su lección y vamos a crecer juntos espiritualmente. Hermosa familia, muy bienvenidos sean cada uno de ustedes a este estudio fascinante de la palabra de Dios. Les saluda su amigo y servidor Joel Medina para traer ante todos ustedes en esta hermosa ocasión la lección número 11 que lleva por título Practiquemos la lealtad suprema a Cristo. En esta lección se toca un tópico un poquito delicado, si le queremos llamar así, sobre la esclavitud. Y bueno, analizaremos los puntos que hay referente en la Biblia y cómo deberíamos de comportarnos de cierta forma en lo que le llamamos la esclavitud. Y recuerde que la esclavitud no es solamente que un hombre sea dueño de otro hombre, de otro ser humano, o de un hombre o de una mujer. La esclavitud en realidad, dentro de lo que es el punto espiritual, está más allá y abarca un poco más allá. Nos referimos a la esclavitud del pecado. Nuestro libertador es Cristo Jesús, obviamente, y que me gustaría que pensáramos más por ahí, por esa línea de lo que es la esclavitud, más sobre la esclavitud del pecado. No obstante, y no podemos cerrar los ojos a que en este mundo ha habido esclavitud. Hoy por hoy, por lo pronto, en lo que llamamos en Estados Unidos, en algunos países latinoamericanos, no existe tal cosa como la esclavitud. Y digamos, hasta cierto punto, ¿cierto? ¿Por qué hasta cierto punto? ¿Sabe? Cuando trabajamos para alguien más, automáticamente y hasta cierto punto, somos esclavos de esa persona. Digamos que usted trabaja para una compañía, para una corporación, de modo que usted llega a su trabajo a las 7 de la mañana, va a trabajar 8 horas desde las 7 de la mañana hasta que se cumplan sus 8 horas. De repente puede tomar media hora para un descanso y comer sus alimentos, o de repente puede ser una hora. Pero durante el tiempo que usted, digamos, ponchó tarjeta, que usted entra a su trabajo y ahora ya registró que usted está trabajando para la compañía, en ese momento y de ese momento hasta que usted termine sus 8 horas, hasta cierto punto es esclavo de esta compañía. Y por eso la compañía tiene supervisores, tiene manejadores, tiene el dueño de la compañía, que son los jefes en este caso, ¿no? Y mientras de que no vaya en contra de la moral, en contra de principios bíblicos, estamos obligados hasta cierto punto, de nuevo, a hacer lo que esas personas nos digan. Y digo hasta cierto punto porque vuelvo a repetir, si esta compañía nos comienza a acosar, un ejemplo nada más, por el punto sexual, o tratar de explotar en cuestiones de trabajo. Puede ser, por ejemplo, que la compañía, y esto de repente puede que suceda más de lo que pensamos, que un supervisor, por ejemplo, acose a una dama sexualmente, tomando en consideración que si no cede a sus caprichos o a sus demandas erróneas, ilegales en muchos de los casos, la persona puede perder su trabajo, ¿no? Ahí es donde yo voy a que no tenemos que hacer caso, en este caso, a las demandas de la compañía. De pronto, puede que no sea sexual el acoso, pero puede que sí sea laboral. ¿A qué me refiero? ¿Qué tal? Y mire que también ha sucedido. La persona le pide, ok, usted va a ponchar tarjeta a las 4 de la tarde, por ejemplo, ok, y ya salió del trabajo. Pero le dice, ¿sabes qué? Te tienes que quedar media hora más, te tienes que quedar una hora más, o 2 horas más, o trabajar toda la tarde, de pronto, sin paga. Esos son los detalles donde ya no estamos obligados a incurrir o a atender ese tipo de demandas. ¿Y por qué? Bueno, porque de nuevo, somos esclavos, entre comillas, vuelvo a repetir, desde que ponchamos tarjeta para entrar hasta que ponchamos tarjeta para salir, ¿cierto? Entonces, allí termina a cierto punto la esclavitud de una persona que está ligada a una compañía para trabajar de esa manera, ¿no? Entonces, dentro de la esclavitud, a lo largo de la Biblia vemos que
Dios no estuvo, y no podemos decir que Dios está de acuerdo con la esclavitud, aunque lo encontramos allí de pronto en el cuarto mandamiento. Imagínense, en el mandamiento, en la santa ley de Dios, que habla sobre el sábado, sobre el descanso. Bueno, eh, ahí dice claramente, ¿no?, que ni tu esclavo ni tu esclava debe de trabajar en sábado. En otras palabras, pareciera como que Dios está de acuerdo. Bueno, pues, sabe, cuando Dios le dio a Moisés las tablas en el Sinaí, recuerde que el pueblo hebreo, el pueblo de Dios, Israel, venía saliendo precisamente de una esclavitud, donde eran esclavos de Egipto. Entonces, el lenguaje no era ajeno para el pueblo de Dios. No era ajeno, no era como que, bueno, quién sabe de qué estará hablando aquí, ¿no? No, desafortunadamente el pueblo de Dios llegó a ser esclavo de Babilonia, de Egipto, y cuando el pueblo de Dios renegaba en contra de Dios o se apartaba de la verdad, entonces el pueblo caía en esclavitud. Y eso llegó a suceder más de una vez. De modo que el lenguaje de la esclavitud no es un lenguaje ajeno en la palabra de Dios y para las personas que lo vivieron en su momento dado. Recuerdo todavía cuando estudiaba en la escuela, hablando de historia en Estados Unidos, como aquí en Estados Unidos llegó a ser la esclavitud un negocio muy lucrativo, muy fuerte. Y todavía hay películas al respecto, ¿no? Como de repente o de pronto algunas personas de color, que normalmente las personas de color son las que eran los esclavos. Porque se supone que el color hacía menos a la persona. Y mientras que tanto una persona rubia, blanca, ojos azules, no, esa persona tiene que estar en la realeza, tiene que estar en el castillo, en el palacio, ¿verdad? Bueno, ¿sabe? Ante Dios no hay a excepción de personas. Con el simple hecho de ser un ser humano, sin importar el color, sin importar el tamaño, sin importar nada de la persona, tanto físico o por cualquier otra índole que le quiera tomar, ante Dios, todo ser humano vale lo mismo. Y eso es lo que resalta esta lección. Por eso el título, practiquemos la lealtad suprema a Cristo. Sin importar cuál sea nuestra relación aquí en la sociedad o con las personas con las que trabajamos o para las que trabajamos, entonces aquí encontramos una lección muy, muy, muy buena. De modo que vamos a entrar al texto para memorizar, hermosa familia, que se encuentra en Efesios 6:9. Este texto lo vamos a leer después de implorar la presencia del Espíritu Santo. Sí, acompáñeme por favor a orar. Padre bendito, una vez más, gracias, Señor, te damos por el privilegio que nos das de amarte, de regocijarnos en la oración y poder llegar ante tu presencia, Señor. De nuevo, bendice este estudio, que sea un estudio, Padre, que nos ayude a entender y comprender mejor tu santa palabra, para de esa manera estar más cerca de ti. Bendice a cada persona que se da cita semana a semana para estudiar la lección de escuela sabática con nosotros en este hermoso ministerio de fe y esperanza. Gracias también por todo el equipo hermoso que formamos este ministerio. Bendice de una manera muy especial, Señor, a cada persona que trabaja tras los micrófonos, tras los equipos, para llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Y también, Padre Santo, escucha el deseo del corazón de las personas que son colaboradoras con nosotros, que nos ayudan con sus ofrendas de amor para poder seguir adelante. Tú has escuchado ya sus peticiones de oración, Señor. Respóndelas, por favor, y no permites que el enemigo se burle de ti. Glorifica tu nombre en nuestro ministerio, glorifica tu nombre en nosotros, en cada uno de los colaboradores, al igual que en cada uno de las personas que forman parte del equipo de fe y esperanza. Padre bendito, gracias por todo tu amor, gracias por tu misericordia, Señor, y gracias por enviar a tu Hijo para salvarnos del pecado, en el cual pedimos todo esto y lo agradecemos, sí, en el dulce y bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermosa familia, el texto para memorizar
que ya nada más queda como un título, ¿no? El texto para memorizar, porque en realidad vienen algunos que son un poco difíciles, algunos muy largos, que deberíamos de memorizarlos, ¿no? Pero creo que hay muy pocas personas que intentan memorizárselos, o que intentamos, ¿no? Aunque conocemos muchos textos de memoria, pero en la lección de escuela sabática, de hecho, en forma personal, ¿no? Creo que algunos textos están un poquito medio extraños, un poquito medio raros, como, y no que no sean importantes, ¿no? Pero como que de repente no tienen una esencia de esperanza, ¿no? En el texto en sí. No digo en el contexto, solamente en el texto que se pone en muchas ocasiones aquí para memorizar. Pero Efesios 6:9, que es el texto para memorizar en esta ocasión, dice: y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo, dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en el cielo y no hace acepción de personas. Precisamente lo que estamos hablando. ¿Quién es más importante ante Dios? ¿El amo o el esclavo? Bueno, ante Dios no hay ninguna diferencia. Aquí en la sociedad sí hay diferencias porque uno tiene más dinero que el otro y el que tiene más dinero puede comprar, si le queremos llamar así, puede comprar a esclavos, puede comprar personas de pronto, aunque hoy por hoy en muchos países es ilegal la esclavitud. Sin embargo, en su momento dado se podía. Bueno, tomando en consideración el tiempo que todavía había esclavitud, ¿quién era más importante ante Dios? ¿El blanco o el moreno de color oscura? ¿Sabe? Ante Dios éramos exactamente igual. Y bueno, está el blanco, el moreno y luego los demás nosotros, ¿no? Que estamos en intermedio, que no somos ni negros ni blancos, estamos ahí cafecitos, ¿verdad? Bueno, que Dios nos ayude a entender en la complejidad de este tema incluso, que ante Dios todos somos iguales y no hay por qué hacer menos a nadie, ni mucho menos por qué subajar, pisotear a una persona. No importa el color, no importa que sea hombre o mujer, todos como personas, Dios no hace excepción. Todos tenemos la misma oportunidad, si le queremos llamar así, para poder entrar al cielo. Y así, bueno, de esa manera, hermosa familia, podemos entender un poquito mejor esta parte de la esclavitud. Ahora, entramos a la parte del domingo. La parte del domingo dice consejos para los hijos. Muy bien, el consejo es para los hijos. Dice la pregunta que aparece allí: ¿qué consejo da Pablo a los hijos y cómo fundamenta ese consejo con el Antiguo Testamento? Efesios 6 del 1 al 3 y ver también Mateo 18 del 1 al 5 y luego el versículo 10 y después Marcos 10 del 13 al 16, que es algo parecido, ¿no? Cada uno de ellos. Bueno, Efesios 6, 1 al 3 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La tierra que Dios nos da, ¿cierto? Es lo que dice el texto en el mandamiento número 5 de la ley santa, ley de Dios. Ahora, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. En otras palabras, juntos, los papás y los hijos en el Señor, somos una familia y juntos debemos obedecer en el Señor unos a los otros. Ahora, obviamente, los papás, en este caso, llevan la responsabilidad más grande. Por eso se le pide a los hijos obedecer a los padres, porque se supone que los padres tienen ya más experiencia. Se supone que los padres ya conocen más de la vida y pueden guiar o instruir a sus hijos para que vivan bien, ¿sí? Pero vamos a ver a Mateo 18 del 1 al 5. Dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entráis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Hermosa lectura, ¿cierto? Mateo 18,
10 dice, mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y luego Marcos 10, 13 en adelante dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venid a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. En una versión dice el reino de los cielos. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo sus manos sobre ellos, los bendecía. Muy bien. Entonces, la pregunta que ya leímos anteriormente dice, ¿qué consejo da Pablo a los hijos y cómo fundamenta ese consejo con el Antiguo Testamento? Bien, la respuesta servidora, la honra a los padres es la obediencia a los padres. Debemos tener la inocencia y carisma de un niño para sobrellevar a los demás y poder entrar al cielo. De hecho, cuando Jesús dice que al menos de que nosotros recibamos el reino de Dios como un niño, entender todo como un niño. ¿Se da cuenta? Un niño no se anda quejando. Un niño recibe el mensaje, recibe la instrucción y la vive. Ahora, dice Jesús, si ustedes no son como un niño y no reciben el mensaje como un niño, no pueden entrar a los cielos. ¿No se ha dado cuenta usted de pronto cuando hay niños jugando y de repente se pelean y un niño le pega a otro niño? Se enojan por un instante, ¿cierto? Pero usted se da cuenta, los deja ahí que se mantengan juntos todavía, en menos de 5 o 10 minutos ya están de nuevo jugando como si nada hubiese pasado. El niño que recibió el golpe se le olvidó y sigue trabajando, sigue jugando con los juguetes, con lo que estén jugando, allí uno con el otro. Esa es la mentalidad de un niño. Nosotros como seres humanos, alguien nos hace algo, no se nos olvida. No. Lo guardamos hasta la tumba en muchas ocasiones, ¿no? Y desafortunadamente muchas veces ni siquiera perdonamos, aunque estemos en el lecho de la muerte. Hermosa familia. Por eso, si no somos como niños y no perdonamos abiertamente e incondicionalmente, no podremos entrar al reino de los cielos. Al pie de la página, allí el domingo, dice, ¿cómo refuerzan estos versículos la importancia de las relaciones familiares? Muy bien, respuesta del servidor, en todo el sentido de la palabra. Nuestra relación entre familiares y conocidos debe ser siempre en el carácter y amor de Cristo. Alabado sea el nombre de Jehová. Entonces, vamos a la parte del lunes. Dice, consejos para los padres. Ahora ya pasamos a los papás. Dice la pregunta que aparece y compara Efesios 6:4 con Colosenses 3:21. Vamos a ver los dos citas bíblicas. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Colosenses 3:21 dice, padres, no irritéis a vuestros hijos para que no se desalienten. O bien para que no se pierdan en algunas ocasiones, algunas versiones, dicen de esa manera. La pregunta que aparece aquí, ¿qué motivación ofrece Colosenses 3:21 para evitar irritar a los hijos? Muy bien, para que no se desalienten, para que no se desanimen, para que no se salgan, por así decirlo, del camino de Dios, ¿no? Dice la respuesta del servidor, debemos educar correctamente a nuestros hijos con amonestación y disciplina en Cristo. Y no debemos hacerlos enojar, no debemos hacer nada en contra de ellos, precisamente para que no abandonen el camino de la verdad, el camino de Cristo. ¿Sabe? Es muy triste y de repente le animo a que haga una pequeña encuesta entre los hijos, entre los jóvenes, adolescentes en la iglesia. ¿Por qué es que se van los adolescentes de la iglesia en cuanto tienen la oportunidad de decidir? ¿Sabe? Se sorprenderá que la mayoría de ellos están mirando dentro del hogar y dentro de la iglesia dos personas muy diferentes en los padres. Tanto así que en la iglesia los papás se la pasan peleando, se la pasan como unos demonios,
persiguiéndose uno al otro y achacándose y gritando y bueno, qué cosas, ¿no? Y en la iglesia parecen unos angelitos, tanto papá como mamá. En una ocasión dice un niño, me gustaría comprar la puerta de la iglesia, la puerta esa grande que se abre y para que la gente entre al templo, ¿no? Para ponerla, pero ¿para qué? Para ponerla en mi casa, dice el niño. Pero ¿por qué se te ocurre comprar la puerta de la iglesia para ponerla en tu casa? Dice, porque cada vez que mis papás pasan por esa puerta dentro de la iglesia, son totalmente diferentes. Son las personas que yo quisiera tener en mi casa. De repente los niños dicen las cosas más sobresalientes y con más ternura, ¿cierto? Hermosa familia, recuerda, lo que tú vivas en tu casa, es precisamente lo que está en tu corazón. A Dios no lo podemos engañar, hermosa familia. A Dios no lo podemos engañar. De modo que vive hoy en tu casa tal como tú quieras que Dios te vea. No tratemos de vivir una doble vida en la casa, vivir como demonios y en la iglesia vivir como angelitos. No se puede, hermosa familia. ¿A quién queremos engañar? ¿Sabe? A nadie vamos a engañar. Sin embargo, yo sí le recomiendo, analice su vida si ese es el caso suyo, ¿no? Analice su vida. Y no digo que sea el caso de todo el mundo, porque no lo es. Hay personas santas, hay personas que genuinamente en el hogar tratan con mucho amor y con mucho respeto a su pareja, a sus hijos y a las personas que están en el mismo recinto, en la misma casa, en el mismo lugar. Dios bendiga a esas familias hermosas que reflejan genuinamente el amor de Cristo Jesús. Y te invito para que lo hagas. Te invito para que tomes tu vida y si hay algún cambio que hacer, pídele a Dios que Él cambie tu carácter. Lo puedes lograr con la ayuda de Cristo Jesús. Entramos a la parte del martes. El martes dice la esclavitud en las Escrituras y la historia. Aquí hay varios textos que vamos a leer donde habla precisamente de la esclavitud. Dice, lee los consejos a los esclavos y amos de esclavos en los siguientes pasajes. Muy bien, vamos a leer Efesios 6, 5 al 9. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Lo que hemos hablado, lo que hemos dicho, ¿cierto? Versículo 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Okay? Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Colosenses 3, 22 al 25. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Este consejo del versículo 23, ¿sabe? Es muy importante para quien usted trabaje. No importa qué tipo de trabajo usted haga, siendo un trabajo decente, glorifique al Señor en todo lo que usted hace. Y recuerde, su trabajo, aunque trabaje para una compañía que no es cristiana de pronto, su trabajo debe de representar correctamente a Cristo Jesús. Haga su trabajo como si usted lo estuviera haciendo para Dios. Hágalo. Y se dará cuenta, mi bella familia, que, número uno, el trabajo suyo va a rendir mejor y va a salir adelante mucho, mucho mejor. Y por supuesto, dentro de la compañía también se van a dar cuenta que el trabajo suyo avanza más. ¿Por qué? Porque la bendición del Señor está con usted. Versículo 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. En el caso aquí, podríamos llamarlo, hablando del trabajo solamente,
La persona que hace injusticia, ¿qué? Una persona que poncha la tarjeta a las 4 de la tarde, pero en realidad salió a las 2 de la tarde, se fue a su casa a las 2 de la tarde, ¿no? O de pronto una persona que poncha tarjeta a las 7 de la mañana, pero empieza a trabajar hasta las 10 de la mañana, por ejemplo. O que no ponchó para salir a tomar una hora de lonche, una hora de comida, y sin embargo la cobra de igual manera, ¿no? Entonces, ahí hay deshonestidad, y en la deshonestidad también no hay excepción de personas. ¿Por qué? Porque allí, sea blanco, sea negro, sea café, sea colorado, sea de el color que seamos, ante Dios tendremos que comparecer y ser enjuiciados. La justicia de Dios, la justicia divina, caerá sobre nosotros. ¿Ok? Colosenses 4:1 dice de esta manera: Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. En otras palabras, haz con tus siervos, con tus esclavos, como quieras que Dios haga contigo, ¿cierto? 1 Corintios 7:20 en adelante. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Ok, vamos a aclarar un poquito esta parte aquí. Dice, bueno. Nos brincamos una. Aquí está, ok. Dice, cada uno, hermano, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. ¿Qué quiere decir? Que si usted fue llamado para Dios como esclavo, así debe permanecer el esclavo para Dios. No necesariamente. Recuerde que el consejo es, si usted puede salir de la esclavitud y ser libre, hágalo. Eso vale mucho más ante Dios y es mejor para Dios que usted esté libre. Pero si usted fue llamado esclavo y no puede salir, no hay ningún problema. Puede quedarse como esclavo, pero recuerde que la salvación de Cristo Jesús también es impartida para usted. No hay problema por esa parte. Ahora, no olvidemos que Pablo también está haciendo una alegoría de la esclavitud del pecado. El pecado nos tiene esclavos a nosotros y en Cristo tenemos la libertad. Él es nuestro libertador. Entonces, dice, si tú fuiste llamado libre, eres libre en Cristo Jesús, pero esclavo de Cristo. Aunque eras libre, ahora eres esclavo de Cristo. ¿Esclavo en qué sentido? De que Cristo Jesús es nuestro amo y debemos obedecerle a Él en ese sentido. No que Jesús vaya a abusar de nosotros, obviamente, y que no vaya a pedir algo inapropiado tampoco, como suele suceder de pronto con el amo terrenal. Si tú fuiste llamado esclavo, en Cristo Jesús tienes la libertad. ¿La libertad de qué? La libertad del pecado. Sin embargo, seguimos siendo esclavos de Cristo, en el sentido de que Cristo Jesús es nuestro amo y a Él le servimos. Todos, como seres humanos, debemos servir a Cristo Jesús, en todo el sentido de la palabra. Y si es así, Cristo Jesús es nuestro amo y somos todos esclavos de Cristo. Esclavos de Cristo, pero qué hermoso es ser esclavos de Cristo. Porque en la esclavitud con Cristo Jesús tenemos el amor de Dios. Tenemos el amor de Cristo impartido para nosotros. Y juntos como esclavos, todos los que somos esclavos de Cristo, nos amamos y nos respetamos y nos ayudamos unos a otros, ¿cierto? Qué hermosa forma de ver las cosas. Muy bien. Entonces ahora sí, 1 Timoteo 6:1 y 2 dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Recuerda, como esclavo, tú glorifica a Dios en todo lo que haces, ¿sí? Número 2, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes, y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta, le dice Pablo a Timoteo, para que sea la enseñanza de Timoteo a las personas.
Primera de Pedro 2, 18 al 25 dice: Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. No reniegues. Quédate tranquilo, recuerda, eres esclavo, tristemente. Si eres esclavo, debes seguir adelante. Ahora, vuelvo a repetir, Dios nunca estuvo de acuerdo con la esclavitud. Solamente que Dios la toleró, si le queremos llamar así, por el pecado que entró a este mundo. Por el pecado. Entonces, recuerde que si el pecado ha hecho esto, viene de parte del enemigo, de parte de Satanás. Y Dios, al querer dentro de esas circunstancias en las que vivimos ahora, dentro del pecado, dentro del dolor, dentro de la enfermedad, dentro de la esclavitud y todo lo demás que trae el hecho de ser pecadores, Dios quiere sacar lo mejor de allí y que dentro de todo eso veamos el amor de Dios. Sí, dentro de la esclavitud, dentro del dolor, dentro de las pruebas, dentro de las luchas, dentro de todo lo que estamos viviendo, veamos en todo momento el amor de Dios, hermosa familia. Versículo 19 dice: porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y ese que juzga es, por supuesto, nuestro Padre Celestial, ¿cierto? Seguimos mirando el versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Cristo Jesús padeció por nosotros, para que usted y yo tengamos la salvación. 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Alabado sea el nombre de Jehová. Entonces, la pregunta que aparece aquí dice: ¿cómo resumirías estos consejos? Muy bien. Respuesta de un servidor: respetar en el Señor a nuestros superiores, sabiendo que hemos sido rescatados de la esclavitud más grande, que es la del pecado, para vida eterna. Ese rescate ha sido por supuesto, por parte de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que nosotros, hoy por hoy, sin importar a quién esté a nuestro alrededor, servimos de todo corazón, ¿cierto? Al pie de la página del martes dice: una de las grandes manchas en la historia cristiana es la manera en que algunos utilizaron estos pasajes bíblicos sobre la esclavitud para justificar esta práctica. ¿Qué mensaje alarmante deberíamos extraer acerca de cuán cuidadosamente debemos aplicar la palabra de Dios? Muy bien, respuesta de un servidor: aunque Dios permitió la esclavitud, no estaba de acuerdo con ella. Dios no hizo al ser humano para que esclavizara a otro, pero todo es consecuencia del pecado. Así es, hermosa familia. Miércoles, entramos a la parte del miércoles de esclavos de Cristo. Ahora entramos a la parte espiritual de la esclavitud, ¿ok? Dice la pregunta que aparece allí: ¿qué exige Pablo de los esclavos cristianos en las instrucciones detalladas que les da? Efesios 6 del 5 al 8, que ya lo leímos, ¿cierto? Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Y eso ya lo miramos y lo hemos desglosado también, de modo que solamente el versículo 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. No importa cómo tú te comportes, siendo esclavo o siendo libre, recuerda, la paga y el juicio viene de parte de Dios. Entonces, la respuesta de un servidor que aparece aquí dice: el testimonio de cada uno de nosotros como empleados en nuestro diario vivir debe ser un testimonio que glorifique a Cristo. No importa dónde trabajes, no importa cómo trabajes y qué es lo que tú estás haciendo, por favor, procura glorificar a Cristo Jesús en todo, ¿sí? Al pie de la página, y el miércoles dice: por más que quisiéramos que las Escrituras condenaran abiertamente esta horrible práctica, no es así. Sin embargo, ¿qué principios podemos extraer de las palabras de Pablo en este contexto en cuanto a cómo relacionarnos con la gente con la que trabajamos?
Bien, de nuevo, como cristianos debemos respetar a nuestros superiores y dar siempre un buen ejemplo, pues nuestro trabajo debe ser como si trabajáramos para Cristo. Lo hemos leído ya en la palabra de Dios y por supuesto, hermosa familia, debemos de ponerlo en práctica. Recuerde, cada lección que vamos estudiando y que vamos, digamos, de cierta forma, enriqueciendo nuestra vida espiritual por cada lección que vamos estudiando, debemos de vivirla. Porque ¿de qué sirve estudiar tanto y no vivir lo que estamos aprendiendo, hermosa familia? Dígamelo usted. No tiene sentido, ¿cierto? Bueno, vamos a la parte del jueves. Y el jueves solamente trae una pregunta. Aquí dice, supongamos que eres un amo cristiano que está escuchando la lectura de Efesios en un hogar iglesia. ¿Cuál podría ser tu reacción ante este consejo impartido en presencia de tus esclavos? Efesios 6:9, lo leemos aquí rapidito. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Entonces la respuesta de un servidor: este texto debería abrir los ojos de los amos para darse cuenta que ante Dios el valor de un ser humano siempre será igual, sin importar su estatus social. Y también, recuerde, cualquier ser humano, no importa si es mayor, si es adulto, si es joven, si es niño, ante Dios todo ser humano tiene el mismo valor. Tiene el mismo valor. De modo que si es esclavo, si es libre, si es rico, si es pobre, si es hombre, si es mujer, no importa. Todos ante Dios tenemos el mismo valor con respecto a la, y escúchelo muy bien, con respecto a la vida eterna, con respecto a la salvación. Lo digo así y lo recalco, hermosa familia, porque muchas personas utilizan este tipo de textos para decir que ante Dios, si todos somos iguales ante Dios, entonces todos debemos tener los mismos privilegios y las mismas responsabilidades. No, hermosa familia. Y muchas personas utilizan este tipo de textos precisamente para la ordenación de la mujer, diciendo que no hay ningún problema, porque ante Dios todos somos iguales, ¿ves? Entonces, tanto el hombre como la mujer tienen el privilegio de ser pastores o pastoras o líderes. Bueno, el liderazgo es muy diferente a tener el obispado, si le queremos llamar así, el ancianato, el pastorado. Son cosas muy distintas, hermosa familia. Y no confundamos una cosa con la otra tampoco. Dios ha puesto el rol muy claro de quién es quién dentro de la iglesia, dentro del matrimonio, dentro de la familia y por supuesto dentro de la sociedad también. Aunque con la liberación femenina muchas mujeres están luchando y peleando constantemente ser igual a los hombres. Bueno, ¿sabe? Hay un problema bastante grave hoy que se ha levantado la liberación femenina y ahora que un hombre, solamente porque se le ocurre la brillante idea de ser mujer hoy, él se autodenomina mujer, se viste como mujer y se pinta el pelo como mujer, se maquilla como mujer, usa zapatillas como mujer, zapatos de mujer, vestidos de mujer, pero eso no lo hace una mujer. ¿Cuál es el problema hoy por hoy? Bueno, si usted se ha dado cuenta, en los deportes, en las Olimpiadas, está levantándose un grave problema. Porque un hombre que solamente porque se dice ser mujer, participa en las Olimpiadas como mujer, está rompiendo los récords, obviamente. ¿Por qué? Porque tiene la velocidad de un hombre, tiene la fuerza de un hombre y otras cosas más que caracterizan a un hombre. Una mujer no puede competir con un hombre en fuerza bruta, por así decirlo. ¿Ok? La inteligencia, bueno, es el punto de aparte, ¿no? Hay mujeres muy inteligentes, más inteligentes que muchos hombres, al igual que hay muchos hombres muy inteligentes, más inteligentes que muchas mujeres. Es que ahí depende cómo Dios nos haya dotado en ese don, ¿cierto? Pero bella familia, el hombre es el hombre, la mujer es la mujer, aunque la mentalidad de la mujer diga que es un hombre y la del hombre que es mujer, eso no cambia, mis hermanos. Eso no cambia. Su físico sigue siendo hombre o sigue siendo mujer según haya nacido. ¿Sí? Entonces, ese problema grave existe aún todavía. Y recuerde, los mismos derechos que pelean los homosexuales dentro de la sociedad, dentro de la iglesia, es prácticamente lo mismo que pelea la mujer para la ordenación de la mujer.
Son los mismos, es lo mismo. Y utiliza los mismos textos de lo que estamos hablando aquí. ¿Okay? Pero bueno, hermosa familia, sé que el tema no iba por allí, sin embargo, creo que es muy importante mencionarlo porque estos textos se pueden malinterpretar. Y como ante Dios somos todos iguales, entonces ante Dios todos somos iguales. ¿Sabe qué? Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, Dios puso a Adán como líder y a Eva como su ayuda. ¿En qué momento se cambiaron los papeles que ahora Adán le tiene que ayudar a Eva? Dígamelo usted. ¿En qué momento? En la mentalidad de las personas solamente, como aquella persona que dice que siendo hombre ahora soy mujer. ¿Sabe? Eso no lo hace mujer. Y lo mismo pasa con esas responsabilidades de la mujer ayudar al hombre, ¿no? Recuerde, bíblicamente hablando, el hombre es la cabeza de la mujer. Cristo es la cabeza del hombre. Dios es la cabeza de Cristo. Esa es la importancia y el rol de cada quien. ¿Sí? Y las prioridades en liderazgo, si le quiere llamar también. Bueno, hermosa familia, espero que el punto quede claro. En la parte del viernes solamente hay una pregunta, la vamos a leer aquí rapidito. Dice, ¿qué significa para los adventistas que el amor por los hijos se identifique como evidencia de un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor? Lucas 1:17 y también citado de parte, viene de Malaquías 4:6. Bueno, vamos a leer ambos. Malaquías primero. Malaquías 4:6 dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y castigue la tierra con maldición. Entonces Lucas 1:17 dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Qué significa esto? Muy bien, respuesta a un servidor que aparece aquí en la pantalla, que la maldad del pecado no nos divida, sino juntos glorificar el nombre de Cristo y juntos trabajar para llevar el mensaje de salvación. Esa es lo que debería ser la importancia de nuestra vida. Que el pecado no separe el amor del Padre hacia el Hijo y que no separe el amor del Hijo hacia el Padre. Desafortunadamente, hoy por hoy, por el pecado, hermosa familia, muchos hijos aborrecen a los padres. ¿Y sabe por qué los aborrecen? Porque los padres porque los padres permanecen firmes en los caminos del Señor, firmes en la verdad. Y como los hijos se han alejado de Dios, son instrumentos de Satanás, desafortunadamente. Ahora, no dejemos de orar por ellos, obviamente. Y Dios puede hacer un milagro y traer a esos hijos de nuevo al redil. Mas no obstante, mire, que estén lejos de Dios, van a aborrecer a los padres, van a verlos mal o van a vernos mal. De esa manera. ¿Por qué? Porque el hijo que no está en el amor de Cristo Jesús puede ser instrumento de Satanás en cualquier momento y va a buscar Satanás destruir a los padres, a los verdaderos padres, a los hijos. Va a utilizar a los hijos para tratar de destruir a los verdaderos padres que están sirviendo a Dios correctamente dentro de la iglesia, dentro del camino de la verdad, dentro de lo que Dios nos ha llamado a testificar. Por eso, hermosa familia, oremos siempre por nuestros hijos y procuremos, más que tratar de sermonearlos, darles un testimonio vivo, un testimonio del amor de Cristo Jesús. Claro, mientras que ellos lo permitan, ¿cierto? Porque también de pronto los hijos no quieren saber nada de Dios y no quieren que uno les hable nada de Dios, ¿cierto? Bueno, que sea Dios el que nos siga ayudando y que sea Dios el que nos siga dirigiendo, hermosa familia. Y bueno, con esto, hermosa familia, vamos terminando la lección de Escuela Sabática. Gracias a cada uno de ustedes por su sintonía, por apoyarnos, por acompañarnos y por ser parte de este hermoso ministerio. Fe y esperanza, preparando las familias que formarán un pueblo que verá a Dios. Les recuerdo que ahí tiene en la pantalla el teléfono, el número de teléfono donde nos puede mandar un mensajito, que es el 951-231-3877. Ese es el número del ministerio.
También pueden mandarnos por WhatsApp, por Telegram, Facebook, YouTube. Sus mensajitos también los pueden mandar a través de nuestro correo electrónico info@feyesperanza.org. Recuerde que nosotros estamos orando constantemente por sus peticiones, de modo que usted puede tener la certeza y la seguridad que usted manda una petición, estaremos orando por esa petición. En el Ministerio de Fe y Esperanza nos queremos concentrar en estar unidos todos juntos. Entonces, como familia, orar unos por los otros. Y de la misma manera les pido que sigan orando por un servidor, hermosa familia. Aún no andamos muy bien de salud todavía. No había pasado tanto tiempo enfermo, aunque no estamos de gravedad, ¿no? Pero igual hay malestar todavía, bella familia. Les pido que oren por un servidor, ¿sí? Gracias de nuevo por ser parte de este hermoso ministerio. Y bueno, como siempre, su amigo y servidor Joel Medina les dice, no adiós, sino hasta pronto, esperando en el Señor que Él siga guiando su pueblo. Y recuerde que con fe y esperanza seguimos preparando a la familia que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y usted debe estar allí. Hasta luego. Anhelas ir al cielo y gozar la eternidad, con tu familia ese día disfrutar. Solo deja que